En el pueblo de San Pedro de las Peñas, la palabra de un hombre valía más que cualquier escritura notarial. Mateo era el ejemplo vivo de esa regla. No era un hombre de muchas luces ni de grandes riquezas, pero su terquedad era legendaria. Cuando decía que algo se hacía, aunque el cielo se cayera a pedazos. Por eso, cuando se enamoró de Helena, la hija del boticario, nadie dudó que terminaría llevándola al altar, a pesar de que la familia de ella se oponía por su falta de linaje. Faltaba apenas una noche para la boda. El pueblo estaba inusualmente silencioso, envuelto en una neblina densa que bajaba de la sierra, de esas que parecen esconder cosas que no pertenecen al mundo de los vivos. Mateo y Helena se vieron a hurtadillas detrás de la vieja bodega de granos. Ella estaba nerviosa, tenía un mal presentimiento que le apretaba el pecho como una mano fría. Mateo, tengo miedo, le dijo ella, buscando el calor de sus manos. Mi padre dice que el cielo está cargado, que algo malo viene. Vámonos lejos, no esperemos a mañana. Mateo la tomó de los hombros con una fuerza que casi le dolió. Sus ojos, generalmente tranquilos, brillaban con una intensidad extraña bajo la luz de la luna llena. Escúchame bien, Helena, respondió él con una voz que no admitía réplica. He trabajado 3 años sin descanso para darte esta boda. He movido piedras y he aguantado humillaciones. Ni las tormentas, ni tu padre, ni el mismísimo destino van a impedir que mañana, cuando el sol esté en lo alto, yo te haga mi esposa delante de Dios y de este pueblo. Te lo juro por mi vida, y si mi vida no basta, te lo juro por lo que sea que venga después. Ni la muerte me va a detener para cumplir mi deber contigo. Esa frase quedó flotando en el aire frío, como una sentencia. Helena sintió un escalofrío, pero asintió. Se despidieron con un beso que sabía a despedida, aunque ellos no lo supieran todavía. Al amanecer, el día no trajo el sol prometido. El cielo amaneció de un color gris ceniza, pesado y asfixiante. Mateo se vistió con su mejor traje, un conjunto negro que le quedaba un poco grande de los hombros, y montó su caballo castaño. Tenía que cruzar el Paso de las Ánimas, un camino estrecho que bordeaba un barranco profundo donde el río rugía con violencia allá abajo. Era el camino más corto para llegar a la parroquia central antes del mediodía. Sus amigos le dijeron que tuviera cuidado, que el camino estaba resbaladizo por la humedad de la noche. Mateo solo sonrió, se ajustó el sombrero y espoleó al animal. Su mente estaba fija en la imagen de Helena vestida de blanco. No veía las grietas en el suelo, ni escuchaba el aviso de los cuervos que revoloteaban sobre el desfiladero. Faltaban solo 2 kilómetros para llegar. En una curva cerrada, donde la tierra se volvía greda traicionera, el caballo se asustó con un rayo seco que rasgó el cielo sin previo aviso. El animal relinchó, perdió el equilibrio y sus patas traseras se dieron al vacío. Mateo, en un instinto desesperado, intentó saltar hacia la pared de piedra, pero su bota se enganchó en el estribo. El grito de Mateo fue breve, ahogado por el estruendo de las rocas desprendiéndose. El hombre y la bestia cayeron al abismo de más de 50 metros. El impacto contra las rocas del río fue seco, definitivo. El cuerpo de Mateo quedó destrozado, con la columna partida y el rostro sumergido en el agua helada. Sus ojos quedaron abiertos, mirando hacia la dirección donde estaba la iglesia. Estaba muerto. No había duda médica ni milagro posible que lo salvara de aquel destrozo de huesos y carne. Sin embargo, algo ocurrió en ese fondo oscuro del barranco. Mientras el reloj del pueblo marcaba las 11 de la mañana, la hora en que debía comenzar la ceremonia, el aire alrededor del cadáver de Mateo comenzó a vibrar. No hubo ángeles ni luces celestiales. Solo un silencio absoluto, un vacío de sonido que detuvo el fluir del agua. La mano de Mateo, que ya estaba adquiriendo el color morado de la muerte, se cerró con fuerza sobre el lodo. Un espasmo violento recorrió su espalda rota.
Los huesos crujieron, acomodándose de una forma antinatural, como si una voluntad externa estuviera remendando un juguete roto. Se puso de pie con movimientos erráticos, mecánicos. Su piel no recuperó el color, se quedó con un tono grisáceo, como la cera de una vela vieja. Su ropa, desgarrada por la caída, empezó a cerrarse sobre sus heridas, ocultando la sangre que ya no brotaba porque su corazón había dejado de latir. Mateo no sentía dolor. No sentía frío. Solo sentía el peso de la frase que había pronunciado la noche anterior. Su voluntad de hierro había creado un puente oscuro entre el más allá y la tierra. Tenía un deber que cumplir. En la iglesia, Elena esperaba. El cura miraba el reloj con impaciencia y los invitados empezaban a susurrar que el novio se había arrepentido, que Mateo por fin había demostrado ser un cobarde. Elena lloraba en silencio, apretando su ramo de flores contra el pecho. Él vendrá, decía ella en voz baja, casi para sí misma. Él nunca rompe una promesa. Justo cuando el padre iba a cerrar el libro de actas y dar por cancelada la boda, un golpe seco resonó en las pesadas puertas de madera de la parroquia. Un golpe sordo, como si alguien golpeara con un mazo envuelto en trapos. Las puertas se abrieron lentamente. Mateo estaba allí, de pie bajo el marco de la entrada. La luz gris del día le daba por la espalda, proyectando una sombra larguísima que llegaba hasta el altar. Caminaba con una rigidez extraña, arrastrando un poco el pie izquierdo, pero allí estaba. El pueblo se quedó mudo. No era alegría lo que sentían al verlo, sino una opresión en el estómago, un instinto primario que les decía que algo en esa figura no estaba bien. Elena, sin embargo, solo vio al hombre que amaba. Corrió hacia él y lo abrazó. Al tocarlo, un frío glacial traspasó las capas de su vestido de novia, pero ella lo atribuyó a la lluvia que empezaba a caer afuera. «Llegaste», sollozó ella. Mateo no respondió con palabras. Solo asintió, con una mirada fija y vidriosa que no parpadeaba. Su deber apenas comenzaba. La boda se celebraría, pero el precio ya estaba marcado en las manchas negras que empezaban a aparecer, muy sutilmente, bajo las uñas de sus dedos tiesos. La recepción se llevó a cabo en el patio de la boticaria. A pesar de que Mateo y Elena ya eran marido y mujer ante la ley de la iglesia, el ambiente no era de fiesta. Los invitados bebían tequila en silencio, lanzando miradas furtivas al novio, que permanecía sentado en la cabecera de la mesa principal, rígido como una estatua de madera. No había probado ni un bocado de la cena ni un sorbo de vino. Elena, radiante en su inocencia, intentaba animar a los presentes, pero cada vez que rozaba la mejilla de su esposo, retiraba la mano discretamente. Mateo emanaba un olor que la comida no lograba disfrazar, un aroma metálico y dulzón, como el de una carnicería al mediodía. A las 10 de la noche, el conjunto musical comenzó a afinar los violines. Era el momento del vals, el primer baile que sellaría la unión frente a todo San Pedro de las Peñas. «Es hora, Mateo», susurró Elena al oído de su marido. Mateo se puso de pie. Al hacerlo, se escuchó un chasquido seco, similar a una rama rompiéndose bajo el pie de un cazador. Era su rodilla, que se había trabado tras horas de inmovilidad. Sin decir una palabra, tomó la mano de Elena y la condujo al centro de la pista. Los invitados formaron un círculo, dejando un espacio amplio, como si temieran que la extrañeza del novio fuera contagiosa. La música empezó, un vals lento, melancólico, que parecía arrastrarse por el suelo. Mateo rodeó la cintura de Elena. Ella sintió que los dedos de él no se apoyaban, sino que se hundían ligeramente en la tela de seda de su vestido. Empezaron a girar. Con el primer giro, una mancha oscura apareció en el hombro de la chaqueta de Mateo. No era sudor. Era un líquido espeso y negruzco que empezó a empapar el paño. Al segundo giro,
un mechón de cabello de Mateo se desprendió por completo, cayendo sobre el hombro de la novia como una araña muerta. Elena, en un estado de trance provocado por la voluntad del muerto, no lo retiró, simplemente siguió bailando, con los ojos fijos en los de él, que cada vez se hundían más en las cuencas. «Estás muy frío, mi amor», murmuró ella, mientras giraban más rápido. En ese momento, ocurrió lo impensable. Durante un movimiento brusco, un trozo de la mejilla izquierda de Mateo se desprendió y cayó al suelo con un sonido húmedo. Los invitados que estaban más cerca ahogaron un grito. Debajo de la piel grisácea no había sangre roja, sino una masa fibrosa y seca, y el blanco amarillento del hueso de la mandíbula quedó expuesto a la luz de los faroles. Mateo no se detuvo. Su deber era bailar hasta que la música terminara, y nada, ni siquiera la desintegración de su propio cuerpo, lo iba a impedir. Con cada paso, el proceso se aceleraba. El zapato izquierdo de Mateo se llenó de un fluido viscoso mientras sus dedos se deshacían dentro del cuero. Elena sentía como la mano que sostenía la suya perdía firmeza, los tendones se soltaban y la piel de los nudillos se rasgaba, dejando ver las falanges desnudas. El olor a tumba se volvió insoportable, inundando el patio y haciendo que varios invitados retrocedieran hacia la salida, santiguándose y murmurando oraciones. «Mateo, me estás asustando, detente», suplicó Elena, empezando a despertar del letargo. Pero él la apretó con más fuerza. Sus dedos, ahora reducidos a hueso y jirones de carne negra, se clavaron en la espalda de la mujer. Mateo abrió la boca para responder, pero no salieron palabras, solo un aire fétido que apagó la vela más cercana. Su nariz colapsó hacia adentro, dejando dos agujeros oscuros en un rostro que ya era más calavera que hombre. El vestido blanco de Elena estaba arruinado. Manchas de putrefacción y restos de tejido muerto cubrían su pecho y sus faldas. La música subió de intensidad, volviéndose frenética, como si los músicos estuvieran poseídos por el mismo horror que veían en la pista. En el último giro del vals, la mandíbula de Mateo terminó de caer, colgando apenas por un hilo de nervio seco. Sus ojos, antes vidriosos, se habían reventado, dejando las cuencas vacías. Lo que Elena sostenía en sus brazos ya no era un hombre, ni siquiera un cadáver fresco, era un esqueleto unido por el odio a la muerte y la obsesión por un juramento. Cuando la última nota del violín cortó el aire, Mateo se detuvo en seco. Su cuerpo no aguantó más. Como una torre de naipes golpeada por el viento, sus huesos se desarticularon de golpe. El traje negro cayó al suelo, vacío, y de su interior rodaron los restos óseos y la carne podrida, formando un montón de inmundicia a los pies de la novia. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos de los invitados que huían. Elena se quedó allí, de pie, sola en el centro del patio, cubierta de los restos del hombre que tanto amaba. Se miró las manos y vio que la piel de sus propias palmas empezaba a palidecer, tornándose del mismo gris ceniza que había visto en Mateo. El muerto había cumplido su deber. Se había casado con ella. Y ahora, según las leyes de lo oculto, ella le pertenecía. Elena no gritó. Simplemente sintió como su corazón, joven y fuerte, empezaba a latir cada vez más lento, enfriándose desde adentro, preparándose para la noche eterna que le esperaba junto a su esposo en el fondo de la tierra. El patio de la boticaria quedó en un silencio sepulcral. Los invitados habían huido, dejando tras de sí sillas volcadas y botellas de licor a medio terminar. Solo quedaba Elena, de pie sobre las manchas negras de podredumbre, y el montón de huesos secos que segundos antes habían sido su esposo. Pero el horror no terminó con el colapso de Mateo, apenas estaba echando raíces en la sangre de la joven. Elena intentó caminar hacia la casa, pero sus piernas pesaban como si estuvieran hechas de plomo. Al bajar la vista hacia sus manos, soltó el ramo de flores, que se marchitó al instante de tocar el suelo.
Su piel, antes tersa y llena de vida, ahora tenía el brillo ceroso de los difuntos. El frío no venía del aire de la noche, sino de su propio pecho. Su corazón daba latidos erráticos, pesados, como un reloj viejo al que se le acaba la cuerda. Ella comprendió entonces la trampa del juramento. Mateo había dicho que nada lo detendría para hacerla su esposa, y lo había cumplido. Pero en el mundo de lo invisible, un matrimonio no es solo un papel o una bendición, es una unión de destinos. Al terminar el baile, al aceptar el anillo de una mano muerta y completar el vals con un esqueleto, Elena había firmado su propia sentencia. El contrato estaba sellado, él le había dado su presencia en el mundo de los vivos, y ahora ella debía darle su vida en el mundo de los muertos. Esa misma noche, Elena entró en su habitación. No se quitó el vestido de novia, aunque estaba manchado de la esencia del barranco y los restos de Mateo. Se acostó en la cama matrimonial que habían preparado con tanta ilusión, cerró los ojos y sintió como la neblina de la sierra entraba por la ventana, envolviéndola como una mortaja. No hubo dolor, solo un sueño profundo y helado que le fue borrando los recuerdos de la luz del sol. A la mañana siguiente, cuando su padre entró en el cuarto, la encontró rígida. Elena no tenía rastro de enfermedad ni de violencia. Estaba hermosa, con una sonrisa leve en los labios, pero su piel estaba tan blanca como el encaje de su vestido. Lo más extraño fue que, al intentar mover el cuerpo para prepararlo, notaron que su mano derecha estaba cerrada con una fuerza sobrenatural. Cuando finalmente lograron abrirla, encontraron un pequeño hueso de dedo, la falange de Mateo que ella había guardado sin saberlo durante el baile. El pueblo de San Pedro de las Peñas nunca volvió a ser el mismo. Enterraron a Elena en la misma fosa que los restos recuperados de Mateo, pues nadie se atrevió a separarlos. Los ancianos del lugar dicen que, si intentas poner flores solo en el lado de ella, estas amanecen marchitas al día siguiente, como si el esposo celoso reclamara toda la atención para sí mismo. Con el paso de los años, la casa de la boticaria fue abandonada. Nadie quería vivir donde se celebró la boda del barranco. Sin embargo, los arrieros que pasan por el paso de las ánimas durante las noches de luna llena aseguran que el ambiente se vuelve pesado y el aire huele a flores viejas y humedad. Dicen que, si te quedas muy quieto, puedes escuchar el eco de un violín desafinado que toca un vals infinito. Y lo más aterrador, cuentan que en el porche de la casa ruinosa se ven dos sombras. Una es alta y rígida, la otra es menuda y viste de blanco. No hablan, no se mueven, solo permanecen allí, esperando a que algún incauto pase cerca para recordarles que las promesas no se las lleva el viento, sino que se las queda la tierra. Porque en este mundo de sombras, el amor no siempre es un refugio, a veces es la cadena que te arrastra al fondo de una tumba de la que no se puede escapar. Mateo cumplió su deber, y Elena, por amor o por destino, terminó de pagar la deuda. Así termina la leyenda del novio que regresó, no para vivir, sino para asegurarse de que nadie más ocupara el lugar que la muerte le había arrebatado. Después del entierro de Elena y los restos de Mateo, el pueblo intentó sepultar también el recuerdo de aquella noche. Pero el silencio de San Pedro de las Peñas era un silencio falso. A las pocas semanas, el cura que los casó, un hombre robusto y de fe inquebrantable, empezó a perder la razón. Decía que cada vez que cerraba los ojos para orar, escuchaba el crujir de huesos caminando por el pasillo de la iglesia. Murió antes del invierno, con los dedos rígidos en la misma posición en la que sostuvo el libro de actas durante la boda negra. El cementerio de San Pedro se convirtió en el epicentro de sucesos que nadie se atrevía a explicar. El sepulturero, un hombre curtido por décadas de enterrar muertos, renunció a su oficio después de encontrar la tumba de los esposos abierta en 3 ocasiones distintas. No había rastro de palas ni de herramientas humanas, la tierra parecía haber sido empujada desde adentro, como si los que descansaban allí necesitaran aire o, peor aún,
como si buscaran algo que se les había quedado en el mundo de los vivos. Se dice que la familia de Elena intentó exhumar los cuerpos para quemarlos y terminar con la maldición, pero cuando abrieron el ataúd doble, se encontraron con un horror que los dejó mudos. Los esqueletos de Mateo y Elena no estaban separados. Los huesos de él estaban entrelazados con los de ella de tal manera que era imposible distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. El brazo de Mateo rodeaba la cintura de Elena en una postura de baile eterno, y los restos del vestido de novia, ahora negros y fundidos con la carne seca, los envolvían a ambos como una telaraña. Hoy en día, la gente del pueblo evita pasar frente a las ruinas de lo que fue la boticaria. Las paredes están cubiertas por una enredadera de flores negras que nadie sembró y que desprenden un olor fétido cuando el sol está en lo alto. Los jóvenes que se atreven a entrar por desafío cuentan que en el centro del patio, justo donde ocurrió el vals, la temperatura baja drásticamente y se pueden ver huellas de ceniza marcadas en el suelo, dibujando círculos perfectos de un baile que no se detiene. La moraleja de esta historia es bien conocida por los habitantes de la sierra, y es la misma que se susurra a los novios antes de que pronuncien sus votos en el altar. Ten cuidado con lo que prometes en nombre del amor, porque el amor es un sentimiento de los vivos, pero la promesa es un contrato que la muerte archiva con celo. Si alguna vez te encuentras en un camino solitario y un hombre pálido te pide que lo ayudes a llegar a su boda, no aceptes su invitación. Porque una vez que entras en el ritmo de su música y aceptas ser parte de su deber, no habrá poder humano ni divino que te devuelva a la luz. Elena aceptó el baile, y ahora es la reina de un reino de sombras, donde el vals nunca termina y el único descanso es el peso de la tierra fría. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a cumplir tu palabra incluso después de que tu corazón haya dejado de latir? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque en la medianoche, todas las promesas se pagan. A pesar de las décadas transcurridas, la historia del novio cadáver no se ha desvanecido, al contrario, ha mutado. En las cantinas de los pueblos vecinos, los hombres bajan la voz cuando ven pasar a un forastero con traje de gala por los caminos rurales. Dicen que el espíritu de Mateo no descansa porque su deber no era solo casarse, sino demostrar que el compromiso es absoluto. Algunos investigadores de lo paranormal que han visitado San Pedro de las Peñas afirman haber grabado psicofonías en el lugar. En las cintas, entre el ruido blanco y el viento de la sierra, se escucha claramente el roce de una tela de seda arrastrándose por el suelo y un susurro ronco, casi sin aliento, que repite una y otra vez, prometido, cumplido. Incluso se cuenta que hace apenas unos años, un fotógrafo que cubría una boda en una hacienda cercana capturó una imagen perturbadora. En el fondo de la pista de baile, detrás de la alegría de los invitados, aparecía una figura borrosa, demasiado alta, vestida con un traje negro antiguo y con el rostro oculto por la sombra de un sombrero deshecho. Al revelar la foto, el fotógrafo notó con horror que los pies de esa figura no tocaban el suelo, y que a su lado, una mancha blanca parecía flotar en el aire, como el fantasma de un velo de novia desgarrado. Esta historia nos deja una lección que trasciende el tiempo y el miedo. En una era donde las palabras se las lleva el viento y los compromisos se rompen con facilidad, la leyenda de Mateo y Elena nos recuerda que hay fuerzas antiguas que aún vigilan nuestros juramentos. La muerte puede llevarse el aliento, puede pudrir la carne y convertir los huesos en polvo, pero no tiene poder sobre una voluntad que se niega a rendirse. El paso de las ánimas sigue ahí, cobrando víctimas cada tanto en sus curvas traicioneras. Y mientras haya alguien dispuesto a decir te amaré por siempre, habrá una sombra en el barranco esperando a que esa promesa se ponga a prueba. Porque en la oscuridad de la medianoche, los tratos no se firman con tinta, se firman con la eternidad. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado este relato hasta el final, ¿crees que el amor de Mateo fue una muestra de devoción suprema, o fue simplemente una obsesión oscura que condenó a una mujer inocente?
Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has sentido un frío inexplicable en una celebración o si conoces a alguien que haya hecho una promesa que ni la tumba pudo borrar. Suscríbete para más pactos y leyendas, porque aquí, en la medianoche, las historias nunca mueren, solo esperan a su próxima víctima.